Hola, ratones de biblioteca. Somos las lectoras de Whitehall Hall y hoy venimos a contaros nuestras lecturas de primavera. Bueno, hoy venimos a contaros lo que leímos en marzo, abril y mayo, lo que hemos llamado lecturas de primavera. Como ya con esto nos quedamos al día, porque estamos grabando esto en junio y ya nada faltaría junio, pues vamos ya a hacer un vídeo normal, sin cronómetros, sin presionarnos, enrollándonos lo que queramos. Efectivamente. Bueno, en fin, en nuestro estilo de vídeos muy largos, lo sentimos. Y nada, tenemos una sola lectura conjunta, porque de las que hicimos en marzo las contamos ya en otros vídeos. Así que tenemos solamente la de abril, en mayo la vida no nos ha dado y no hemos hecho. Así que vamos a empezar por la lectura conjunta y luego ya cada una pues irá contando en nuestro estilo lo que hemos ido leyendo. Nuestra lectura conjunta del mes de abril fue Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite. Era nuestra primera vez, la primera lectura que hacíamos las tres juntas de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite es una autora que a mí me encanta, es de estas autoras que me han marcado desde la infancia, igual que Ana María Matute, y yo intento que Sara las lea. Con Ana María Matute no hemos tenido suerte, lo hemos intentado 2 veces y no le ha gustado ninguna de las 2 veces, y con Carmen Martín Gaite, tampoco es que le haya encantado, pero yo creo que un poquito más que Ana María Matute, ¿verdad? Sí, me gusta bastante más que Ana María Matute. Sí. A ver, no era difícil, también te digo, Es que sí, porque es que no te gustó nada. Es que de hecho no me acuerdo. Hemos leído 2 de Ana María Matute. Primera Memoria, que es de posguerra. Sí. ¿Cuál es el otro? Y el otro era... Olvidador y Gurú. Lo abandoné, o sea. De todas formas, yo lo voy a volver a intentar. En algún momento de tu vida recibirás otro libro de Ana María Matute que creo que te va a gustar más. Y si no, ya pues me doy por vencida. Es que yo no sé si es la edad, pero según voy envejeciendo, es como que soy más hater con los libros. ¿No os habéis dado cuenta? Pues puede pasar, a mí también me pasa, aunque creas que no. Pues no sé, yo os veo fabulosas. Yo creo que soy complaciente con la literatura. Yo no sé, todo me parece horrible. En fin, es algo que me tengo que tratar. Volvamos a... Hombre, no. Vamos a hablar un poco de Carmen Martín Gaite. Este año está habiendo varios eventos relacionados con ella. En Madrid hay una exposición maravillosa que tenemos que ir a ver juntas y todavía no hemos ido, sobre Carmen Martín Gaite y el collage, la importancia que tuvo el collage en su manera de escribir. Porque es el centenario de su nacimiento. Carmen Martín Gaite nació en 1925 en Salamanca, ciudad en la que pasó su infancia y su adolescencia y donde también estudió la carrera universitaria. Y por eso, este año que estamos en 2025, pues estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Entonces, ella nació en Salamanca, pasó ahí la infancia, la adolescencia. En teoría iba a estudiar en el Instituto Escuela en Madrid, pero no pudo porque le pilló la guerra civil. Yo creo que su hermana sí había podido estudiar ahí, pero ella no pudo, con lo cual se quedó y estudió filología románica en la Universidad de Salamanca. Yo siempre me he preguntado quién estudia esa carrera. Bueno, pues Carmen Martín Era mi Gaite. segunda opción. Es que era una de mis opciones también, yo la puse. Fue mi segunda opción en... Sí, y yo siempre pensaba fascinada, ¿quién estudiará esta carrera? Bueno, pues ella, que era maravillosa. O vosotras. Y... era una carrera muy bonita. Era muy bonita, sí, pero por eso me llamaba la ¿sigue atención. existiendo la No, quita? ya un grado la quitaron. Ya no existe. Qué pena. Y bueno, pues estuvo becada en Cannes, me parece que pasó un año estudiando en Francia. Ahí perfeccionó su francés, que ya era bastante bueno, porque luego ella también ha sido traductora desde el inglés, desde el francés y desde el italiano. Luego, cuando a su regreso, empezó a hacer una tesis doctoral en cancioneros galaico-portugueses, que no terminó finalmente, porque ya empezó a meterse en el mundo de la literatura. Estuvo en Madrid y en Madrid se relacionó con lo que sería la generación de los 50, se relacionó con Ignacio Valdecoa, a quien ya había conocido en Salamanca haciendo la carrera, con Sánchez Ferlosio, que luego sería su marido, y pues con varios personajes de la generación de los 50. Ya había empezado a publicar algunos poemas, algunos cuentos, elaboraba fichas para la Real Academia, para un diccionario de la Real Academia. Es que me encanta. Qué maravilla, mujer. Y claro, pues ya me parece, es que no controlo las fechas, pero en el 54 creo, que no sé si había casado ya con Sánchez Ferlosio, creo que ya estaba casada, me parece, fue cuando le dan el premio Café Gijón por una novela corta.
pero luego digamos que el momento cumbre no, o sea, el momento en el que se empieza a dar a conocer como autora reconocida va a ser cuando gana, creo que en el 57, el premio Nadal con Entre visillos, que es una novela maravillosa, que yo me leí hace muchos años y que me gustaría mucho que leyerais las dos, porque se desarrolla en una escuela rural, va de un profesor que llega a una escuela rural a dar clase a jovencitas, y ahí elabora un personaje, que es el personaje de la chica rara. A mí, no sé, a mí me gustó muchísimo y yo creo que os gustaría mucho. Ella, como os dije antes, se casa con Sánchez Ferlosio, y cuando se casan pasan una temporada en Roma. Y ahí en Roma, aparte de también perfeccionar el italiano, va a conocer a autores como Cesare Pavese, como Italio Svevo, al que luego va a traducir, y como Natalia Ginzburg, a la que creo que luego también va a traducir. También más adelante llegará a traducir a... no me ha salido el nombre. Primo Levi. A Primo Levi, sí, gracias. Bien, y su vida personal va a estar marcada por el drama, porque el primer hijo que tiene con Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel, va a fallecer a los 7 meses de haber nacido por meningitis. Y después tendrán otra hija, Marta, con quien tendrá una relación muy estrecha. Carmen Martín Gaite será pionera en muchas cosas, y entre otras el divorcio, porque bueno, pues se va a separar de su marido más adelante, pero ella con su hija tendrá una relación muy estrecha, pero su hija fallecerá de SIDA en los años 80. Y este fallecimiento también va a marcar las novelas que escribe ella durante los años 80 y 90. Sobre todo, a mí, vamos, yo de las que he leído, yo creo que sobre todo se ve en el tema de las drogas y el tema de relaciones de madres con hijos, se ven en la novela que nos hemos leído, sí. Y también se ven en La Reina de las Nieves, que es otra novela que os recomiendo muchísimo. Y bueno, pues volverá a publicar novelas de bastante éxito en los años 80 y en los 90. También en 1980 pasa un semestre, me parece, en Nueva York, porque imparte un curso en la Universidad de Barnard, y esa estancia también le va a inspirar obras como Caperucita en Manhattan, que es una pequeña novelita para niños, y también sus novelas de los 80-90 también están marcadas por esa estancia en Nueva York. No me acuerdo cuál me leí, creo que era Irse de casa, que también está ambientada en parte en Nueva York, y yo recuerdo leyéndola que yo decía, esta mujer ha tenido que vivir aquí, seguro, y efectivamente. Ella con su madurez como escritora desarrolla una técnica narrativa que es, no es que invente ella, simplemente es que se escribe a ella, que es la técnica del collage, que podemos ver en la novela que nos hemos leído las tres, que no sea variable. Pues sus últimos años los pasará en Madrid, fallecerá de cáncer en el año 2000, y será su hermana quien va a recoger su legado, y quien luego, pues, me parece que hay en el Boalo, que era el pueblo donde tenían una casa familiar, me parece que tienen un pequeño museo dedicado a Carmen Martín Gaite, pero bueno, va a ser como su hermana la que luego se dedique un poco a recopilar lo que había escrito en los últimos años, obviamente su legado no se iba a perder porque ya era una autora muy reconocida, pero bueno, a recopilarlo todo. Y dicho esto, pues nos empezamos a hablar de la novela que nos hemos leído las tres, de Nuevo Sea Variable. Nuevo Sea Variable es la historia de dos amigas, Sofía Montalvo y Mariana León, dos amigas de infancia que al empezar la universidad, en primero de carrera, tienen una serie de desencuentros que luego en realidad entendemos que están motivados simplemente por ese momento de primera juventud en el que estás intentando decidir quién eres y afianzar tu personalidad. Entonces se separan, tienen una especie de discusión y no vuelven a verse hasta que se encuentran en la inauguración de una exposición de un amigo común. A raíz de este encuentro, ellas deciden retomar su amistad, al principio de forma epistolar. Una de ellas le pide a la otra su dirección para poder enviarle cartas. Entonces, la novela es, por un lado, son las cartas que se van escribiendo, pero también cuadernos donde ellas toman notas y en general escriben sobre su vida. No queremos hablar mucho más sobre el argumento en sí, porque realmente es una de estas novelas donde lo que importa son los sentimientos, las emociones de estas personas y cómo se va desarrollando este reencuentro. Entonces, si ahondamos mucho en lo que pasa, os destripamos en cierto modo la novela. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es lo que más nos ha gustado y qué es lo que menos. Nuria y yo hemos sido absolutamente fans de esta novela, o sea, yo la he disfrutado de una forma que no os puedo explicar, que absoluta maravilla, me ha gustado muchísimo.
A Sara, aunque le ha gustado un poco menos y ya tiene sus motivos. Sí, yo tengo mis Entonces os los va a motivos. explicar y luego ya hablamos Nuria y yo Sí. de la intensidad. También puedo hablar de las cosas que me han gustado porque esta novela tiene elementos que me han gustado. A ver, creo que es que estoy un poco puñetera últimamente, en general. Porque es cierto que a todos los libros es como que les saco punta y no entiendo por qué. Entonces, probablemente sea aún más, no eres tú, soy yo, ¿sabes? Yo creo. Pero bueno. En esta novela, bueno, aparte de que a mí Carmen Martín Gaite en algunas ocasiones se me hacía un poquitín excesiva en cuanto a que repetía demasiado ciertas ideas, que tampoco me molestaba, pero sí, bueno, sí me molestaba, qué narices, me molestaba un poco, pero bueno, lo puedo como aceptar porque al final era su estilo de escritura. Me parece muy buena escritora, escribe es que tiene una forma de escribir muy bonita y eso coincido con Nuria. Tiene frases, tiene párrafos que son para enmarcarlos y tiene unas reflexiones muy profundas que a mí eso es una cosa que ya sabéis que me encanta, ¿no? Sobre la vida, la muerte, las relaciones, eso está muy bien. Tiene muy buenos personajes secundarios. Me dio mucha rabia que no ahondara más en la relación de Sofía con su marido, porque me parece que ahí había mucho jugo y me parecía que se podría hacer hasta un libro aparte solo de eso. No sé, me gustó mucho. ¿Qué no me gustó? Pues Mariana, es que eres una plasta. O sea, es que es una señora que a mí me cae fatal, me parece caprichosa, me parece egoísta. No me gusta nada cómo trata a Sofía. No lo entiendo. No me parece ser una buena amiga. No sé, que esto no es razón para que no te guste un libro. Y, de hecho, no es que no me haya gustado, pero es como que, tía, me daban ganas de ahogarla. Y luego hay otro problema. Es que Carmen Martín Gaite, para mi gusto, se aprovecha demasiado de... ¿Sería bien dicho decirlo Deus Ex Machina? Sí. Sí. Para mi gusto aprovecha demasiado. Existe una serie de casualidades que no puedo como decir porque sería a lo mejor destripar demasiado, ¿no? Pero personajes que se encuentran en determinados momentos y de determinadas maneras que no solo pasa una vez, sino dos o tres, y a mí eso me resulta demasiado... No sé, es como Carmen Martín Gaite, yo considero que es una escritora de muchísimo nivel y creo que tiene las herramientas y los recursos para hacerlo de otra manera. Entonces me da como un poco de rabia. Y ya otra cosa que también me dio rabia, pero esto ya es un tema de que se me ha metido un poco... Y es que es un ambiente demasiado elitista todo. Son como gente muy privilegiada que a mí, bueno, pues me parece fantástico. Cada uno tiene las circunstancias que tiene y la vida que tiene, pero me parece poco creíble desde mi propia experiencia vital. O sea, yo hay un determinado momento que uno de los personajes pues le pasa algo y lo deja todo y se va. Chico, es que el 90% de la población hace eso y le echan del trabajo, su familia le manda a la mierda. O sea, es una cosa que no... El poder irte sin dar explicaciones y tal, me parece un poco como de película de sobremesa. Y me dio como un poco de rabia. Pero reconozco que las relaciones entre personajes, sobre todo familiares, me parece que están muy bien hechas. Me encantó, sobre todo... A mí el personaje de Sofía me gustó muchísimo. Mucho más que el de Mariana. Mariana es una insolente. Pero Sofía es un personaje que está muy... no desaprovechado, pero yo le hubiera dado un poco más de cariño. Es que me da la sensación que a Carmen Martín Gaite gusta más Mariana que Sofía. No lo sé. No Un lo poco. sé. Es que, claro, nos está contraponiendo a dos mujeres que han tomado caminos muy distintos en la Sí. vida. Porque Mariana León se ha dedicado a su vida profesional, es psiquiatra, es una psiquiatra muy reputada, de ahí también que pueda permitirse el, bueno, me voy una semana, dos o las Sí. que sea, y claro, yo está forrada, ¿no? Y además ella es quien gestiona a sus pacientes y todo eso. Y no está casada y Y no, no, tiene claro, no hijos, tiene digamos que ataduras. tiene una absoluta independencia Sí. realmente, tanto en lo personal como en lo profesional, más o menos. Es totalmente independiente y Sofía es lo contrario. Sofía, bueno, pues se casó muy joven, tiene unos hijos que ya son adultos y ya no dependen de ella, pero ella sigue dependiendo en lo económico de su marido. Es una relación que está totalmente muerta y ella en el fondo no quiere reconocer que está en una casa en la que no la quieren. O sea, es que es horrible, es Sí, terrible, es como ¿no? que está en una vida en la que ella misma no Y encaja. ella misma no quiere esa vida tampoco, ¿no? Pero tampoco sabe cómo salir de ahí. No creo que quiera más a una que a otra. Ay, no sé, Carmen me parece que Martín le Gaite. trata con más cariño a Mariana que a No, Sofía. para nada. Yo creo que no, y de hecho No. me parece que en realidad, o sea, son dos personajes muy distintos al principio, pero con un problema de fondo que es el mismo, que es la insatisfacción por las decisiones tomadas, Sí. Y que luego se va. y que luego como que la una va equilibrando a la otra o la va ayudando a tomar las decisiones que tiene que tomar para desatascar la Puede situación ser. en la que están, ¿no? O sea, tampoco queremos entrar en Es que no spoilers, podemos, pero sí. sí que yo creo que como que ese reencontrarse
hace que empiecen a girar las cosas que tienen que girar en la vida de las dos. Pues a mí me parece que Mariana es un poco más, o sea, es muy egoísta y creo que en cierta medida utiliza un poco a Sofía. Bueno, creo que Mariana es una persona más egoísta que Sofía, sí te lo compro. que creo que es una persona que está además mucho más acostumbrada a dar y a darse, quizá porque tiene hijos y ha aprendido a hacerlo, sí. No lo sé. Y Mariana pues ha vivido su vida independiente y muy focalizada en ella misma, ¿no? Y en lo que ella quiere todo el rato, sin pensar en lo que necesitan los demás. Sí, Pero a mí me parece muy interesante, es una de las cosas que más me ha gustado de la novela, es la edad de los protagonistas. Sí. Es decir, estar en un momento en el que están ya en torno a la menopausia, ese momento en el que pues a lo mejor incluso no Mariana, que ha vivido pues estando con unos, con otros y siendo muy seductora, porque Mariana es como que ya empieza a ver que está en un momento de la vida en el que ya empieza a hacerse más mayor. Sofía está en ese momento en el que los hijos se han hecho mayores, se han ido de casa y se siente inútil, o sea, se siente que no vale para nada, que el valor que ha tenido en los años previos ya no lo tiene. Entonces ya están en ese momento en el que ni el trabajo, ni las conquistas, ni los hijos las llenan, y por supuesto no el matrimonio, porque el matrimonio de Sofía es terrorífico, y tal vez lo que necesitan es esa amistad, ¿no? Es curioso cómo esa amistad de la infancia vuelve en el momento en el que ellas, las dos, lo necesitan más, ¿no? Y digamos que vuelven a una relación donde lo que importa son ellas dos, y además creo que para, sobre todo para Sofía, va a ser un reencontrarse con aficiones suyas perdidas, con su creatividad y con su capacidad de crear, más allá del hecho de... O sea, ya digamos como que estaba focalizada en el hecho de ser madre y esposa. Y de repente se da cuenta de que eso ya no la satisface, como madre no se la necesita, y ser esposa no la está satisfaciendo, y entonces como que a raíz de encontrarse con Mariana es cuando se atreve a mirar más allá. Es como que ni siquiera estaba queriendo ver que tenía un problema. Era como, no, todo está bien, pero no todo estaba bien. De hecho, nada estaba bien. O sea, yo creo que ella en el fondo, al principio, antes de coincidir con Mariana, sabe que hay algo que está mal. Sí, y pero que la incomoda. Pero no quiere mirar. Pero es como que no quiere enfrentarse a esa realidad. Y yo creo que para ella, encontrarse con Mariana, no tanto por Mariana en sí, sino por esa vuelta a lo que era ella cuando era amiga de Mariana, sí que le supone como una especie de epifanía de decir, pero que, o sea, yo necesito mi espacio, como de, mi en qué parcela, momento es como que se da cuenta de en qué momento, en plan, o le hace reflexionar sobre en qué momento se perdió. Yo creo que su reencuentro con Mariana la hace empezar a reflexionar sobre en qué momento se perdió a sí misma, cuándo, por qué y cómo recuperarse a sí misma, ¿no? Yo creo que es un poco también quizá uno de los puntos centrales de la novela. Luego a mí me ha gustado mucho la relación con sus hijas. Ay, sí. Maravillosa. Que es absolutamente maravillosa. O sea, Sofía tiene 3 hijos, un varón y dos chicas, y sobre todo la relación con las 2 hijas, que está mucho más desarrollada en la novela, me ha parecido maravillosa. O sea, tanto los personajes de ellas como la relación que tienen y las dinámicas que tienen con su madre. A mí me ha gustado muchísimo. Hay una cosa que tiene Sofía, ¿no? Que yo creo que es ese vivir de espaldas a la realidad. Es como vivir una realidad que no la llena, que no la satisface. Ella se va montando sus mundos imaginarios que comparte con sus hijas, sobre todo con la mayor, ¿no? En esos mundos en los que viven, y al final pues hay como un secreto a voces en la familia que hasta sus hijos conocen, todo el mundo conoce, y ella no quiere asumir y no quiere afrontar. Y es muy interesante ver cómo las hijas van intentando manejar la relación con la madre, intentando hacerle ver cosas, pero saben que no pueden llegar más allá de lo que ella no quiere ver, ¿no? Y eso creo que lo hace muy bien Carmen Martín Gaite. Sí, es que además, hace poco yo leía también, porque es que creo que retrata muy bien que es una problemática de la mujer, y es que según nos vamos haciendo mayores, y yo esto lo he hablado con mujeres ya, pues eso, de mi entorno, que ya son más mayores, y le dices, ¿de qué te arrepientes en la vida, no? Y es ese haber renunciado a todo por los demás, ¿no? De no haber hecho las cosas que... Y a mí me da mucha pena porque es verdad que está muy bien que eres madre, eres esposa o lo que sea, me da igual. Incluso con los amigos, ¿no? Es como que te vuelcas mucho y a veces nos descuidamos un poco a nosotras mismas. Y cuando llega esa edad en la que, lamentablemente, debido a un poco a la sociedad que vivimos, la mujer comienza a ser como invisible, ¿no? Porque ya físicamente no es atractiva, ella en el trabajo no la tienen tan en cuenta a lo mejor, o sí, pero bueno, es como que pasa a un segundo plano totalmente porque ya nadie te necesita, entre comillas, cuando te das cuenta de todas las cosas que no has hecho por los demás y que nadie te lo va a devolver, ¿no? Y creo que aquí Carmen Martín Gaite lo refleja muy bien y además lo hace de una forma crítica.
O sea, Sí. y eso me ha gustado. A mí el personaje de Sofía creo que se nota que es el que más me ha gustado y me parece que está muy bien hecho. Pero con Mariana León yo creo que también se ve a todo lo que renuncias, a lo mejor por centrarte más en el trabajo o por centrarte... O sea, yo creo que se ve un poco en los dos polos. Sí. Es decir, Mariana León ha sido objeto de deseo. O sea, ella ha sido mujer como objeto de deseo. Y Sofía ha sido mujer como madre. Y vas viendo como al final ni lo uno ni lo otro, cuando llegas a cierta edad... Ya. Sí que se sienten vacías cada una. Claro, de repente ese rol que tenías ya no es el mismo, o no lo va a ser, o ya no lo puede ser, ¿no? Es a mí lo que más me ha gustado de la novela ha sido eso, ese reencuentro tan necesario con esa amistad de la infancia, cómo a veces las amistades de la infancia, es curioso, ¿no? Cómo puedes estar décadas sin ver a alguien que para ti ha sido muy importante en determinado momento y cuando te vuelves a reencontrar resulta que parece que no ha pasado el tiempo. Eso creo que lo refleja de una forma muy bonita. Y a pesar de ser tan diferentes, porque ellas Sí. no tienen nada que ver la una con la Sí, otra. efectivamente. Y cuando tú tienes una amistad de infancia que, claro, tú vas creciendo, vas evolucionando, vas creando tu identidad y a veces es totalmente divergente y sin embargo sigues, ¿no? Porque al final los amigos que haces más en la universidad o tal, Ya tienes en común ciertas cosas, aunque por ejemplo nosotras no tenemos nada que ver luego entre nosotras. No, pero al menos quiero decir, sí ya habíamos tenemos- elegido Sí, Son como amistades elegidas. formación, Sí. una cosa además muy concreta. sí. Pero es verdad, y eso lo que dice Nuria, que al final es esas amistades de toda la vida. Bueno, para mí la amistad es un pilar fundamental en mi vida, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo, y eso lo has comentado tú muchísimas veces en los vídeos, que es como que se nos ha movido a las mujeres como a enfrentarnos las unas a las otras y a competir, cuando en realidad somos un apoyo las unas para las Esto otras. también me ha gustado mucho, como que al final era un libro de los años 90, ¿Es de los 90 o los 80 incluso? Finales, ella lo empezó a escribir antes de que se muriera su hija y su hija se muere en el 85, pero lo publica después. Ah. al final Pues no es me una acuerdo época en la que qué todavía el amor Sí. romántico estaba, quiero decir, es como Sí. lo principal, tu principal relación en la vida es tu pareja. Sí. Y como de repente lo que te hace ver es que ni a la una ni a la otra las parejas las han ni comprendido, ni entendido, ni las han llenado, y en cambio sí puedes encontrar esa comprensión y ese alguien que realmente te vea en una amistad. O sea, que también es muy bonito la forma en que pone en valor la amistad, que es una cosa que es, como dices ahora mismo, que me encanta encontrar en los libros. Sí. Eh, Y además una amistad imperfecta, porque muchas veces se idealiza la amistad y la amistad es claro, que dices, es una Sí. relación humana como cualquier otra, y muy compleja. Porque entre al final- seres que tampoco son perfectos, Claro. entonces evidentemente en todas pues pasan cosas. Entonces es muy bonito cómo está hecho. Sí, Y bueno, luego aparte es que está increíblemente bien Escribe de escrito. maravilla. Sara dice que es pesada, pero no es, Es un pesada, poco es pesada a maravillosa. veces. Es intensa. sí. Es muy intensa. Es eso que puede esa ser la cosa- explicación. Claro, es que Compartimos es Lucía y yo, intensa, que es la escribe intensidad. de una forma que es muy Muy intensa, intensa, sí. y si te dejas llevar y te metes, eso es un viaje tremendamente La escena de la maravilloso. chimenea, solo diré eso. Sí, la Ah, escena esa de es la muy chimenea. buena, eso está muy máxima, bien, eso bueno, está- bueno. esa Eh, escena está muy bien. Pero sí es cierto que es un libro que yo en algunos momentos me enganchaba como mucho y en otros era como más... A mí no me parece una novela perfecta. Me No parece que lo es muy es, irregular, ¿eh? pero el Me ha hecho de gustado que mucho, sea pero me parece que es irregular, irregular. creo que también... Tiene problemas de ritmo, yo Sí. creo. Tiene ciertos... Los capítulos, vamos a llamarlo así, son muy largos y en algunos de alguna forma pierde un poco el hilo o pierde el ritmo, entonces se vuelve un poco irregular. Pero bueno, ya os digo, a mí me ha gustado, no tantísimo como a ellas, pero no, el que a mí me haya gustado y a ellas les haya encantado, no quiere decir, o sea, que para vosotras sea un 9-10 y para mí sea un 7, no está mal, o sea, Que no, que está bien. está bien. O sea, le ha ¿no? gustado, ¿eh? Lo que pasa es que yo, ya sabéis que, pues, no sé, me gusta como desmenuzar mucho, ¿no? Las lecturas. Y que con esta novela hemos sido muy pesadas con los audios. Hacía mucho también que no nos poníamos Es tan verdad, pesadas. sí. pero porque daba para mucho. Sí, ¿eh? daba para mucho. esta novela, muchísimos También temas. es cierto que cuando no estamos de acuerdo en cosas es como más divertido. El hecho de que sea yo siempre el punto discordante, pues No tampoco. siempre, Sara. Casi No siempre. Pero no No siempre. siempre. Tenemos que buscar alguno que nos haya gustado a dos y a una de vosotras no. ¿Alguno? Yo, Claudio, Bueno, lo digo Eh, Claudio, que has sido tú. El escarabajo. Y el escarabajo, es verdad. Lo que no sé si hay alguno que nos haya gustado. A ti, a mí, a Nuria no. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay alguno ¿Cuál? que ya he abandonado. O que no... No sí, sé. sí, yo había alguno que no me he terminado de leer porque no me ha dado. Investigaremos y Eh, propondremos. Pero bueno, en definitiva, leedlo si os llama mínimamente la atención porque yo creo que es muy buen libro. Creo que si sois mujeres... A mi madre se lo voy a dejar.
porque yo creo que a mi madre le va a gustar mucho. Bueno, de hecho es que a mí, mi madre me lleva recomendando a Carmen Martín Gaite pues como toda la eternidad. De hecho yo había leído nada más Caperucita en Manhattan porque mi madre me lo puso en las manos según yo tuve edad de entender Caperucita en Manhattan, en plan, toma. Pero es como novela juvenil, ¿no? Caperucita en Manhattan. Se la leí a mis niños de primero de la ESO. Yo creo que la leí más con 12, 13 años Yo por es que ahí. ya me la leí de mayor. Yo me la leí de mayor. Y, pues yo me la leí porque a mi madre le gusta muchísimo, o sea, le gusta mucho la literatura, la generación de mujeres de posguerra, de Matute, Carmen Martín Gaite, Gloria Fortune, todas estas, le gustan muchísimo. Es Y entonces, en cuando he tenido edad, me las he ido. Y entonces, con Carmen Martín Gaite, yo no le había hecho caso así ya de adulta, pero. No, pero bien. Entonces, yo creo que sí, que en general creo que. Me parece muy difícil que, si te gusta este tipo de literatura, digamos que es un poco intimista, donde no hay grandes eventos, y eres mujer, yo creo que es muy fácil que te guste. Sí. Porque es que es muy fácil que por un lado o por otro, en alguno de los aspectos de la novela, pues también te veas allí. O no, sí. pero aunque no a ti, pues A puedas una también, por amiga, ejemplo, a una amiga, a tu sí. madre, que también creo que te ayuda a entender a generaciones previas a la nuestra y a entender sus motivaciones y por qué hacían lo que hacían y cómo hacían lo que hacían. Yo creo que es una novela muy interesante y que Sí. todo el tema de la insatisfacción en cierta generación de mujeres creo que es un tema también interesante que hay que... A mí me gusta, lo que me gusta de autoras como Martín Gaite, como también con Ana María Matute, es que hay una diferencia entre sus libros de juventud, que son lo que podemos denominar novela de posguerra, y sus libros de madurez. Entonces, las novelas, por ejemplo, yo de verdad sí que os digo, leer entre visillos, porque es una maravilla, Tengo unas pero no ganas tiene nada que muchas ver ganas. con estas novelas que escribe ya siendo una mujer madura y que os recomiendo mucho, de verdad os recomiendo La Reina de las Nieves, que es una maravilla, además como bailando con el tema de los cuentos tradicionales, Irse de casa, no sé, tiene bastantes novelas que escribió entre los 80 y los 90 y que ya las escribe siendo más mayor, con otra perspectiva, también con otra ambientación diferente, son novelas muy distintas y me gusta mucho ver esa diferencia en ella como autora. No sé, a mí es que me encanta. Si nos hemos convencido ya, no sé. Leed a Carmen Martín Gaite porque Eso, es maravillosa. a leerla. Y la Sí, sí. amamos. Yo empecé en marzo como muy en mood marzo asiático, me apetecía un montón leer literatura asiática, así que creo que todo lo que leí ese mes fue de distintos países de Asia. Entonces, después de Pachinko, que fue nuestra lectura conjunta, yo leí La fórmula preferida del profesor de Yoko Ogawa, edita Funambulista, con traducción de Yoshiko Sugiyama y Héctor Jiménez Ferrer. No sé si he pronunciado bien los nombres, me perdonáis. Vale, la novela nos cuenta la historia de una joven asistenta, madre soltera, que entra al servicio de un cliente muy complicado al que ya ha pasado por 9 compañeras. No se sabe muy bien si porque ellas han querido renunciar a ese cliente o porque el cliente ha decidido cambiar. Solamente sabes que es la 10ª asistenta que entra a trabajar para él. Vale, el cliente es un profesor de matemáticas retirado y que debido a un accidente de coche que tuvo hace años no tiene memoria reciente. Su memoria se apaga en 1975, la novela empieza en el 92 y su memoria, digamos, actual solo dura 80 minutos. Cada 80 minutos se reinicia. Entonces, bueno, perdida la memoria de este hombre, ¿no? Él vive un poco extraviado, como aislado del resto de la sociedad en su casa, resolviendo problemas matemáticas para revistas de matemáticas que hay como... Esto es una cosa que existe realmente, ¿vale? Las revistas de matemáticas tienen concursos que son resolver problemas y problemas de estos que no tienen todavía respuesta, ¿no? Y este hombre vive en su casa, aislado, resolviendo problemas matemáticos al cuidado de su cuñada y de la asistenta que esté al cargo en ese momento. Entonces, cada día la protagonista llega a la casa y debe presentarse y empezar su relación con este señor. Él, para intentar acordarse de las cosas, tiene prendidos en el traje, por la chaqueta, notitas donde va apuntando cosas que debe recordar. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Pues mi nueva asistente se llama fulanita de tal y hace un dibujo de ella. Bueno, a las pocas semanas, él descubre que ella tiene un hijo y le pide que le traiga también al salir del colegio porque un niño de esa edad no puede estar solo en su casa y entonces el niño va también a casa del profesor. Le apoda cariñosamente Ruth, raíz cuadrada, porque dice que tiene la cabeza como muy cuadradita. Ay, vale. Entonces, pese a la imposibilidad real de establecer una relación significativa con alguien que no te recuerda al día siguiente, lo cierto es que el profesor, la asistenta y su hija, inevitablemente empiezan a desarrollar una relación con él, porque aunque él no se acuerde de ellos sí se acuerdan de él y poco a poco empiezan a poder conocerle. Entonces, la forma que ellos encuentran de acceder a su persona cada día es a través de las matemáticas. Entonces, poco a poco van aprendiendo cosas y a través de lo que él les va explicando, en cierto modo, pues van desarrollando una relación. Es verdad que creo que tiene algunas incoherencias en todo el asunto de la memoria,
Porque es muy complicado de mantener y tampoco termina de explicarse. Vale, dura 80 minutos, pues yo estoy contigo 4 horas, como se va reiniciando mientras estoy contigo, obviamente me vas recordando. Luego hay ciertas cosas que no terminan de encajar, si te paras a analizarlo en profundidad, porque parece como que sí que van desarrollando una relación con ellos. Pero dejando de lado, o sea, yo ahí decidí ignorar esa pequeña, quizá incongruencia y seguir para adelante. Entonces creo que es un libro muy japonés, tanto en su forma, ¿no? Pues un libro muy lírico, muy sutil, muy delicado, donde se sugiere más que se pone explícitamente. Y creo que a ti te gustaría mucho, Sara. A mí creo que también, para ti creo que te gustaría mucho. Muchísimo. A mí me ha gustado muchísimo, creo que si os gusta la literatura japonesa os puede gustar. Si no os gusta, no lo tengo tan claro porque al final es muy japonesa. Introduce conceptos matemáticos, pero está como todo muy bien explicado, entonces yo iba un poco con respeto porque yo matemáticas es un tema que no tengo ni idea. Y la verdad que de hecho creo que te despierta la curiosidad por las matemáticas. Sí, damos fe de ello porque nos lo dijo que quería... De hecho me compré un libro de Blackie Books que es como uno que se habla de filosofía hace un tiempo, pues tiene uno de matemáticas, como con conceptos sencillos. Entonces creo que te despierta la curiosidad por las matemáticas y te explica un poco cómo funciona ese lenguaje. Creo que de una forma muy bonita, porque al final el lenguaje matemático es un lenguaje muy intelectual, invisible, y tiene un punto como... no es onírico, ¿vale? Pero tiene un punto ahí... Sí. Entonces creo que está explicado de forma muy bonita. Y luego es verdad que tanto el profesor como el hijo son muy aficionados del béisbol y también hablan mucho de béisbol. Y ahí sí que te puedes perder un poco porque empiezan a hablar de personajes, de jugadores de béisbol japoneses, que dices, bueno, ni idea, pero mira, pues te saltas esa parte un poco en diagonal y ya está, tampoco, son pinceladas. A mí me ha gustado mucho, es una novela muy bonita, muy delicada, que trata mucho de las relaciones entre personas y, no sé, me ha gustado mucho, la recomiendo mucho, la verdad que muchísimo es muy bonita. Sí, llama la atención, ¿eh? Sí, Y luego, sí que cuando puse en Instagram que iba a leerla, hubo gente que me comentó que esta no la habían leído, pero habían leído otras de esta autora, que sí que por eso creo que son bastante más duras. Esta a mí no me ha parecido dura, o sea, evidentemente la situación de ella es complicada, es una chica muy joven, madre soltera bastante por accidente, que tiene que trabajar muchísimo para poder sobrevivir, la situación es complicada, y el profesor es una historia tristísima, pero pese a que es un libro con un cierto aire triste, luego la historia en sí no lo es, o sea, no creo que sea un libro triste, tampoco es un libro súper feliz y optimista, porque no, pero no creo que sea un libro que te vaya a destrozar la vida para nada. Creo que el resto de la autora sí que son un poco más duros. Si la habéis leído y me comentáis por aquí si os gusta, si no os gusta y con qué seguir de ella, pues yo tomo nota. Y nada, esa fue mi siguiente lectura. Creo que ahora le toca a Nuria. Sí. Mi siguiente lectura fue Arder, un ensayo filosófico sobre el amor, de Daniel Castaño Zapata, editado por Filosofía & Co., que nos lo han mandado ellos el libro, y muchísimas gracias. De momento solo me lo he leído yo, y me ha gustado muchísimo, la verdad. Pues muy tú, Yo tengo ganas. Sí, es que va muy en la línea de lo que yo De estoy leyendo lo que a ti te últimamente, que gusta, son ensayos sobre el amor. Es un tema interesante, además. Entonces, es un tema muy interesante, sobre todo me ha gustado mucho cómo lo ha abordado. Él lo aborda sobre todo al inicio desde la perspectiva del psicoanálisis, y él aborda un poco sobre la falta que a veces podemos sentir y que nos hace buscar el amor. Es decir, el buscar a lo mejor el amor desde la carencia o desde dónde buscamos el amor. Y luego pues nos habla de cómo podemos concebir un amor en la actualidad, ¿no? De cómo podemos, de si en la sociedad en la que vivimos ahora mismo realmente podemos encontrar un amor que nos potencie, o sea, un amor que nos haga pues digamos ser nosotros en nuestra esencia o más incluso, ¿no? Me ha gustado, es una lectura que se me hizo bastante ligera. Yo pensaba que al ser ensayo filosófico iba a ser más pesado, pero me gusta mucho el estilo del autor y me gusta mucho el enfoque. He visto por ahí que quien le critica el enfoque desde el psicoanálisis, pero a mí me parece que lo ha abordado muy bien. Y os lo quiero pasar para que os lo leáis, porque creo que también os va a resultar Yo tengo interesante. bastante curiosidad. Sí, también. ¿Pero es amor solo, amor en todos los sentidos o amor más enfocado a lo romántico? Se enfoca más al amor, podemos decir amor romántico o de amor pareja, pero que no tiene por qué ser pareja, o sea, porque sí que tampoco es un libro que esté centrado en el poliamor tal vez, pero yo supongo que no lo excluye. Vale. Entonces me refiero que esa pareja, pero a lo mejor no tiene por qué ser una pareja cerrada, ¿no? O una pareja como se ha concebido
de pero forma me refiero tradicional. a amor de amistad o de familiar, no, No, lo aborda. No, es más lo que amor sería de pareja, es que no quiero en llamarlo un tampoco sentido amplio. amor romántico, ¿no? Pero digamos que Sí. sí que habla del hecho del amor, de enamorarse y luego de cómo amar, ¿no? De buscar ese amor, ¿no? Que te haga ser más. Me llama la Y atención, sí, sí. me ha gustado mucho. Es una lectura que me... Creo que a Lucy le gustaría quizá más que a mí por ser filosófico, pero... A lo mejor, no lo sé, pero sí os lo voy a pasar para que os lo leáis. Yo tengo ganas, la verdad. Es finito además, no es muy gordo, Sí, ¿no? no, yo me lo leí Bueno, es que en tú estas unas cosas te horitas. las Bueno, lees bueno, muy también es que rápido. está en un avión, entonces ahí leo más. Ahí Estaba tienes. atrapada en un espacio cerrado, entonces Entonces tenía tenía que leer. Pues nada, tomamos nota, sí. ¿Y tú, Sara? Pues yo, para sorpresa de todos, me leí un poemario de Diego Roel, que es un poeta argentino, que se llama Los cuadernos perdidos de Robert Walser. Creo que lo he dicho bien porque es que es un nombre muy largo. Este poemario fue premio de poesía de la Fundación Loewe y... A ver, yo tengo que decir que a mí me he leído otro, del que os hablaré después, que me ha gustado muchísimo más. Nuria probablemente lo disfrutaría mucho más que yo, porque a mí es una poesía que no me ha llegado. Y lo que dice Nuria siempre, que la poesía al final es algo que te tiene como que llegar, ¿no? Y a mí este libro también es cierto que mezcla como el monólogo dramático y el monólogo interno, y utiliza como la voz de este escritor, de Robert Walser, que es un escritor suizo que yo no conocía y del que no me he leído nada. Entonces creo que quizá esa carencia cultural por mi parte de desconocer esta figura ha hecho que lo disfrute menos, porque al final tienes ahí como un vacío de conocimiento que te impide como tener la experiencia completa, por así decirlo, ¿no? No me parece que tenga mala calidad, pero ya os digo que no me ha faltado algo. Tengo como ganas de que se lo lea Nuria, que de hecho te lo puedo dejar porque lo tengo ahí. Sí. Porque creo que tu visión va a ampliar un poco la mía y puedo a lo mejor llegar a entender lo que no... O sea, hay poemas bonitos que los tengo marcados y demás, pero no sé, es como que se me ha quedado ahí un poco en el aire, ¿no? Y yo creo que es ese desconocimiento, ¿no? Quizá, Yo, no sé, lo sé. yo de Diego Roel sí le sigo y sí que he leído poemas sueltos, sobre todo poemas que sube a veces a su cuenta, y a mí los que sube me gustan. No me he leído este libro, pero bueno. Te lo dejo porque se lee en déjamelo. una sentada, es súper Y- cortito. Sí. Ya os digo que yo creo que es más sin cultura por mi parte y también bagaje escaso por mi parte en poesía. Creo que una persona que haya leído mucha poesía a lo mejor lo disfruta más. Yo como estoy empezando, pues voy poco a poco, pero bueno, voy, que es lo importante. Pero bien que hagas los deberes y las poesías. Hombre, claro, o sea, yo a mí Nuria me ha dicho, tienes que leer poesía, pues yo voy leyendo poesía poco a poco y bueno, digo yo que cuando tenga un poquito más de bagaje lo disfrutaré más. Este ya os digo que si lo habéis leído sí que tengo curiosidad porque me digáis qué os ha parecido y eso ya te lo dejaré a ver tú. ¿A ti qué te parece? Vale. Así que nada, y esa fue mi lectura. ¿Y tú? Bueno, yo seguí dentro del asiático, entonces el siguiente que leí fue Manifiestos sin fronteras de Ai Weiwei, editado por Alta Marea, con traducción de Daniel Esteban Sanzor. Vale, a ver, Ai Weiwei es un artista que trabaja dentro de lo conceptual, es relativamente conocido, pero igual no tenéis ni idea de quién es. Os pondré por aquí algunas de sus instalaciones más conocidas y os dejaré hay una cuenta que sigo en YouTube que habla de arte, que tiene un vídeo muy chulo sobre Ai Weiwei, lo dejaré también por aquí enlazado por si os interesa, que sepáis un poquito quién es. Ai Weiwei es hijo de un intelectual crítico con el régimen, entonces durante su infancia la familia fue exiliada primero dentro de China y luego en el extranjero. Luego él ya de adulto volvió a China y trabajaba allí y fue encarcelado unos meses en 2011 y ahora creo que vive no me acuerdo dónde, lo pondré por aquí, pero creo que ya no vive en China después de estar en la cárcel. Entonces el tema de la patria, el tema del exilio, la democracia y la migración son muy importantes para él y son uno de los principales temas que trata en su obra. En este texto, que es un manifiesto, él le llama manifiesto, encontramos una llamada de los artistas a alzar la voz y utilizar su obra como herramienta para el activismo. En sus propias palabras, en el texto dice que el arte puede cambiar el mundo. Todo artista que renuncia al activismo no es sino un mal artista. El arte consiste en fijar valores, en crear significados. Podemos estar o no de acuerdo, pero creo que evidentemente una persona con un altavoz del calibre de un artista internacional muy reputado, pues yo creo que sí que es importante ser consciente del altavoz que tienes en las manos y de cómo puedes utilizar esa herramienta, ¿no? Me ha parecido un texto muy interesante.
digamos, en dos aspectos. Por un lado, si te gusta el arte contemporáneo en general y la obra de Ai Weiwei en particular, evidentemente te va a gustar porque ahonda en sus intereses y en su forma de pensar, y evidentemente vas a entender mejor toda su obra. Pero también es muy interesante desde lo político, porque es un texto que invita a la reflexión sobre los conceptos de patria y de libertad, y creo que habla muy bien de lo que supone ser un exiliado y de lo que supone ser un migrante, y de cómo es un tema absolutamente fundamental en todo el panorama internacional actual, cómo va a serlo cada vez más porque el cambio climático está generando migrantes, y cómo Occidente no para de querer mirar hacia otro lado, pero no puede seguir haciéndolo. Entonces, desde las dos facetas, tanto el arte como lo político, creo que es un texto muy interesante. Es brevísimo, se lee en nada, y ya digo, a mí me ha gustado mucho. Qué ganas de leerlo, me gusta mucho Ai Weiwei, me gusta mucho, Sí, mucho bueno. su obra. Pues si te gusta y su me obra, gustaría es que leerlo el también. texto es muy interesante. Me encanta Ai Weiwei. Bueno, ahora Nuria y Sara tienen dos libros distintos del mismo autor, que es un autor que en este canal nos encanta. Sí. ¿Qué tenéis, chicas? Pues hemos leído a Tolstoy, A Tolstoy, que aquí ya sabéis que... que le amamos. Sí, o sea, es uno de los escritores apadrinados en este canal y nos encanta. Sí, de nuestros Sí, novios. es nuestro- Novios, crases literarios, Totalmente. escritores. Yo me he leído La muerte de Ivan Illich, es una novela breve, ya de su último periodo, en el que Tolstoy escribe textos más, yo diría, filosóficos, existenciales. Sí. Comienza con el funeral de Ivan Illich, que es un hombre que, pues, de clase media alta, ¿no? En la Rusia zarista, que nace en una familia burguesa y es educado para que consiga un puesto en la administración zarista, y bueno, pues tiene una vida en la que va siguiendo los pasos que se supone que tiene que cumplir, ¿no? Él consigue pues hacer su carrera, él consigue ese puesto de trabajo, se acaba casando, teniendo hijos, va mejorando en su trabajo y va ascendiendo. Y de repente, pues cuando tiene una vida establecida y se han conseguido mudar además a un apartamento mejor, pues parece que las cosas van bien. De repente, pues contrae una enfermedad que nadie sabe muy bien lo que es y que ningún médico le sabe decir qué es lo que tiene, pero sí es muy dolorosa, y él mismo es consciente de que se va a morir, y de que se va a morir en muy poco tiempo. Y entonces, en esos días en los que él está agonizando, empieza a repasar su vida y se empieza a dar cuenta de que realmente no ha vivido. De que sí, ha hecho todo lo que se supone que tenía que hacer, pero que no ha hecho lo que tal vez él quisiera hacer, porque no se ha planteado nunca qué es lo que él quería realmente, y que al final está rodeado de gente, entre las que podemos incluir a su esposa, que al final, cuando él está muerto, lo único que quiere saber es cuánto va a cobrar o sea, cuánto va a cobrar como viuda y si puede ganar más dinero, ¿no? O sea, pues está rodeado de gente como su mujer, como sus hijos, como la gente con la que ha trabajado, que realmente no le quieren, sino lo que aprecian de él es la posición social que pueden tener por estar relacionados con él, y entonces a lo mejor la gente que él espera que esté ahí no está ahí en sus últimos momentos, y los que están es como si no estuvieran, ¿no? Porque realmente no tienen una relación estrecha realmente con él. Es una reflexión muy interesante sobre la vida y sobre la muerte, y sobre cómo la cercanía de la muerte nos hace replantearnos pues cuál ha sido la calidad de nuestra vida, ¿no? Si hemos vivido de verdad o si hemos vivido de cara a la galería, como es el caso de Ivan Illich. Sara se lo ha leído, no sé si quiere puntualizar algo. Me encantó. Además, a mí me parece increíble Tolstoy la habilidad que tiene para recrear de una manera tan veraz esos sentimientos. O sea, al final todo el mundo teme a la muerte, obviamente, pero cuando está tan cerca, es una cosa que no, es que no lo ha experimentado nadie. Bueno, hay gente que estás sí, muerto, pero que es un sentimiento, y lo hace de una forma tan certera, tan veraz. Es que parece que él se ha muerto y ha resucitado. O sea, es una cosa. Y luego también ese no querer mirar. O sea, todos nos vamos a morir, tarde o temprano, pero ese no querer ver, que es una cosa que está ahí, que nos puede pasar dentro de 2 segundos, y como él de repente te estampa esa realidad en la cara, ¿no? Y te plantea cómo has vivido, qué has hecho, ¿realmente has vivido según lo que tú querías o según lo que te han dicho que tienes que vivir? Esa sensación de soledad absoluta, ¿no? Porque al final a la muerte todos nos vamos a enfrentar solos. Aunque tengamos a una persona a nuestro lado, tú cuando mueres estás solo.
aunque tengas a tu familia, a tus amigos, ahí al lado de la cama o en las circunstancias en las que sean, tú estás solo, ¿no? Y esa soledad tan abrumadora, ¿no? Tan aplastante. No sé, a mí me parece un maestro este señor, cómo conoce el alma humana, los miedos. Bueno, a mí, es una novela que me encantó. Sabía que te iba a gustar mucho porque tiene ese rollo existencialista, ¿no? Que os encanta. Tengo muchas ganas de que Lucy se la lea. Yo es que ya quiero... Es que, de verdad, no puede ser. Yo ya tengo programado mi mes, lo que queda de mes de junio y mi mes de julio. Es muy finito. Sí, No me cabe ya. Tengo que volver... No, es que ahora estoy... O sea, tengo que volver... Tengo temáticas ya en estos meses. Es verdad. Tengo que volver al siglo XIX. Cuando vuelva al siglo XIX, yo creo que voy a leer a Cuando estés Tolstoy. en el siglo XIX te lo pasamos. Es una Porque maravilla. me apetece mucho. Además es un tema que a mí me interesa bastante. O sea, Hombre, es que la muerte siempre tiene ese atractivo. claro, sí. ¿sabes? No sé cómo decirlo. Sí, el morbo, si quieres. Sí, no sé. Además, a mí me parece que al final es lo único que nos iguala a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, esa forma de hayas vivido como hayas vivido, al final Te lo que vas a has morir igual. hecho, sí, y que yo creo que al final somos nuestras experiencias y el cómo hemos querido, cuidado y tratado no solo a nosotros mismos, sino a la gente con la que hemos estado, ¿no? Y la cuenta bancaria y esas cosas al final es como muy secundaria, aunque obviamente te da tranquilidad, ¿no? En la vida, ¿no? Tener un sostén. Pero me refiero que para mí lo más importante es eso, tu gente, ¿no? Y el haber vivido según a unos valores y principios que realmente tú estés de acuerdo y estés contento con ellos. Y este pobre hombre que está tan solo me recordaba un poco, sin tener absolutamente nada que ver, ¿no? Pero al Gran Gatsby. Bueno, es que es el mismo rollo de una persona que tiene todo lo que a priori es deseable y todo el mundo quiere estar con él y todo el mundo quiere ser su amigo y todo el mundo quiere tener relación con él. Pero de la verdad, nadie le conoce de verdad y está solísimo. Entonces, claro, Sí, es como Sí, a lo esa mejor en sensación, ese- ¿sabes? De que solos sumado a la estamos. mediocridad, ¿no? Sí. Porque creo que la mediocridad es un tema grande en Sí. este libro. Él como al final ha vivido pues la vida estándar dentro de su grupo social, dentro de es como lo que se supone que tienes que hacer. Sí. Y al final te resignas a la mediocridad, te resignas a un matrimonio que tampoco, o sea, no conoces realmente a la mujer con la que te has casado, ni te conoce a ti. Y no le importas. El tener la casa, los hijos, y los hijos igual un poco por tenerlos también, ¿no? Que sin conocerlos bien ni que ellos te conozcan. Bueno, pues te resignas a eso, a brillar dentro de la mediocridad, no sé si algo así. Sí, y también un poco gente a la que ni siquiera te has dignado a mirar o a valorar en tu vida y gente que te sorprende al final y que realmente merecía la pena y no te has molestado Y no en te has conocerla. molestado, efectivamente. No sé, me parece un libro que en muy pocas páginas toca tantísimos temas, tiene una profundidad, es que, bueno, Tolstoy, te amo. Es que te va a encantar. ¿Y tú qué te has leído? ¿Qué te has leído? Ay, pues yo me he leído El Padre Sergio, que este libro, yo no sé si es muy conocido, la verdad, no lo he visto mucho o sea, lo he visto en reseñado y tal, pero no tanto, por ejemplo, como La muerte de Iván Ilich. Si La muerte de Iván Ilich me gustó, lo del Padre Sergio ha sido ya apoteósico, o sea, es que este libro es... Así, en resumidas cuentas, conocemos al Padre Sergio antes de que se meta a sacerdote, ¿no? Él es un señor, bueno, un chico joven, que está como muy preocupado también por quién va a ser, lo que va a conseguir, lo que tiene que hacer, pero sobre todo no tanto por sí mismo, sino por, o sea, su imagen, su autoimagen está construida en base a cómo le ven los demás. Entonces él hace, pues se empieza a mover en los círculos adecuados, a codearse con la gente adecuada, se promete con una mujer y él tiene unos principios como muy férreos. Bueno, luego habría que matizarlo, pero tampoco vamos a matizarlo porque ya sería explicar mucho del libro. O sea, esto que estoy contando es como el principio del libro. Entonces, bueno, él tiene como una especie de desengaño con esta persona a la que idolatra y decide dejarlo y se mete a sacerdote. Pero el propio hecho de meterse a sacerdote también lo hace como si fuera una especie de competición por ser el más piadoso, el más pío, o sea, todo para él es como demostrar que él es el mejor en todo lo que haga, pero realmente no tiene una fe o no, o sea, él lo hace como... Y él lo que quiere es que todo el mundo le conozca, se mete medio ermitaño, bueno. Entonces para mí es una novela que habla mucho sobre la vanidad, sobre el orgullo, sobre cómo ese autoconcepto muchas veces que tenemos, nuestra propia identidad está construida no tanto en cómo somos realmente, lo que queremos y lo que soñamos y lo que hacemos, sino en cómo nos conciben los demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto de verdad hay
en quiénes somos. ¿Realmente somos quienes somos o somos lo que los demás nos han dictado que seamos? No sé, me ha parecido un libro súper reflexivo, me ha gustado muchísimo. Como siempre Tolstói creo que toca unos temas y lo hace de una forma, yo no sé, este hombre parece como que ha vivido 800.000 vidas, es increíble. Creo que os gustaría muchísimo a las dos, es súper finito. Y yo me he acordado mucho de cuando leyendo el libro cuando leí Orgullo y Prejuicio, ¿no? Todo el tema del orgullo y tal, porque es que aquí está representado, si Jane Austen lo hace bien, o sea, lo de Tolstói ya es. Me parece un libro redondo, ya os digo que a mí me ha gustado incluso más que La muerte de Iván Ilich, o Illich, o como se pronuncie. Sin duda está en mi top 10 de lecturas, pero vamos, de este año, vamos, de cabeza. Me parece un libro brillante, aparte que a mí Tolstói me gusta mucho cómo escribe, porque sin ser un escritor rollo Faulkner o de estos así como es súper asequible, que a mí me da como mucho miedo enfrentarme a Tolstói, tiene una forma de escribir tan, no sé, visceral y a la vez sencilla, no sé, me encanta. Muy recomendable. No sé si lo habréis leído, si lo habéis leído, decidme qué os ha parecido, si conocéis este libro, qué lecturas habéis hecho, porque una cosa que tiene Tolstói es que al final trata como muchas temáticas, ¿no? Y creo que depende un poco del lector qué es lo que más te llame la atención, ¿no? Y qué es lo que más destaca. Así que sí, tengo mucha curiosidad por saber qué os ha parecido. Qué ganas de leérmelo, ¿eh? Me lo has vendido bien. Os lo he metido Necesito bien, un mes para leer Tolstói. Esperaba. Es que es buenísimo. Voy a programar septiembre. Es en nuestra vida una baja, vamos a decir una baja. Una baja para leer Tolstói. Necesidad de leer Una a excedencia Tolstói. pagada. Una excedencia pagada sería fantástica. Para una poder beca. leer a No sé. Tolstói. Para leer a Tolstói. A mí sí. me parece muy razonable. Sí, Yo creo sí. que sí. Además me parece un tema, o sea, una razón. Una razón. Creo que todo el mundo absolutamente- debería tener su Su año sabático para leer a Tolstói. año, hemos dicho, vale. un año, de un mes a un un año. año, pero Me yo creo viene que mejor el necesita un año. Lo siguiente que leí fue Quiero estar despierto cuando muera, de Atef Abu Saif, editado por Blackie Books, con traducción de Jerónico Arambasic, Rebeca González Izquierdo, Julia Pich y Delfina Rosa. Vale, Atef Abu Saif es un periodista y escritor gazatí, emigrado a Cisjordania en 2019, ministro de Palestina en el momento en que se inició la ofensiva de Israel en el año 2023. Además, en ese momento, cuando se inició la ofensiva, él se encontraba en Gaza con su hijo, visitando a su familia. Y permanecieron allí 3 meses hasta que, como residentes en el exterior, obtuvieron permiso para volver a Cisjordania. Vale, como realmente el libro es un diario que él fue escribiendo a lo largo de esos 3 meses en los que él permaneció allí. Como escritor, su forma de lidiar con lo que estaba pasando fue escribir, contar día a día lo que iba ocurriendo. Como la situación era muy complicada, este diario no es un libro, sino que él fue escribiendo SMS, papel que luego enviaba con fotografías, notas de voz, mensajes de emails a sus editores en el extranjero, porque tampoco se fiaba de escribir un texto en físico, suponiendo que hubiera podido conseguir papel igual suficiente, que luego pudiese hacer llegar al extranjero. No, toda su preocupación era que en caso de que él muriese estando allí, la información, lo que él estaba escribiendo llegase al exterior. La edición es una edición conjunta por parte de, creo que son 10 editoriales de distintos países en todo el mundo. Lo pondré por aquí escrito porque son muchísimos, no voy a leerlo ahora. Y ha sido como un poco una especie de edición de emergencia, ha sido una edición muy rápida, simultánea en un montón de países. Y todo lo que se ha recaudado con la venta, creo que es lo que sigue recaudando, se destina a organizaciones benéficas que trabajan en Gaza. Bueno, es un libro absolutamente horroroso. Creo que es el libro más horrible que he leído nunca. De verdad, espantoso, mucho peor que el de Siria, porque al final es un diario contado día a día. De una forma, o sea, te enfrenta con lo que está ocurriendo, con una guerra, es que no es ni una guerra, de una forma absolutamente espantosa porque es contado por alguien que lo está viviendo absolutamente cada día. Y por un lado te enfrenta con la violencia y con el salvajismo, pero al mismo tiempo con algo que a veces olvidamos que pasa en una guerra, y es que la vida se detiene, pero al mismo tiempo no, tu vida continúa, pero tu vida normal está en pausa. Y entonces, por ejemplo, hay mucho lugar para el tedio y para el aburrimiento. Tienes muchísimas horas muertas en las que no tienes nada que hacer, salvo esperar que te caiga un misil encima. Entonces, eso es absolutamente pavoroso. Luego describe una serie de visitas a los hospitales. Bueno, es horroroso. Además, a mí me ha pasado durante la lectura que varias veces como que he tenido que recordarme a mí misma que esto que estaba leyendo no era ficción, que era un testimonio real, porque tu cerebro tiende a disociar, como que lo lees
y tu cerebro como que disocia que eso es una realidad, y entonces tienes como que recordar a ti misma que eso que estás leyendo es completamente cierto. Es horrible, pero yo os lo recomiendo mucho. Creo que es un libro que es importante leer, o sea... Es muy jodido, ¿eh? O sea, no lo leáis, o sea, si realmente os resulta muy doloroso o muy complicado de leer, pues igual no. Pero como mínimo creo que echarle una ojeada y leer algunas páginas, creo que es una cosa bastante importante. Bueno, ya digo, es terrorífico, pero recomendable. Me lo apunto. A mí me llama la atención, pero voy a esperar a estar en un mood No, más... es terrorífico. Es que, uff, sí, debe ser durísimo. No, es espantoso. El hambre, por ejemplo. Ay, no puedo. O sea, son situaciones que tú estás acostumbrado a ver imágenes de una guerra y te llegan los bombardeos, los escombros, pero luego no eres consciente de cómo es una recuperación en un hospital de alguien que ha tenido unas heridas horrorosas cuando no hay ni siquiera medicamentos. No eres consciente de lo que supone el hambre día a día cuando llevas días sin comer o sin beber agua, lo que supone no poder lavarte, lo que supone el estar horas y horas y horas en una habitación y te escuchas bombardeos a tu alrededor. Qué horror. Entonces, todo eso, contado a modo de diario, es espantoso, pero yo sí os recomiendo como mínimo echarle un vistazo, porque creo que es, bueno, pues eso, importante. Nada, si lo habéis leído y queréis comentar impresiones, pues aquí estoy. Y también, por otro lado, yo no conocía al autor, entonces es escritor, él tiene novelas. Si alguien ha leído alguna novela suya, tampoco sé si se pueden conseguir en España, la verdad, porque con autores de... O sea, al final autores fuera de Occidente no es tan fácil, y es un hombre, joder, que es ministro de Cultura, era. O sea que es una personalidad relevante. Pero bueno, que si alguien ha leído también al autor y me lo quiere dejar por aquí, pues fantástico. Espero que vosotras nos traigáis algo un poco menos... Sí, hija, nos has dejado aquí Sí. planchadas. A ver, Nuria, alegrarnos un poquito. Mi siguiente lectura es de poesía y ha sido Matria, de Raquel Lanceros. De Raquel Lanceros ya os hablé en el vídeo anterior. Es una para mí, de mis poetas favoritas del panorama actual. Me parece muy potente. Y yo me había leído primero El sol y las otras estrellas. Yo si empecéis a leerla os recomiendo que lo hagáis al revés, porque en El sol y las otras estrellas ya se le ve una madurez poética increíble. Matria también me ha parecido un muy buen poemario. Es un poemario que ella publicó en 2018. Fue Premio Nacional de la Crítica y Premio de la Crítica de Andalucía. Me ha gustado un poco menos que El sol y las otras estrellas, pero porque es que esa obra me parece, bueno, insuperable. Pero tiene su interés, me parece que lo tiene ya desde el título, ¿no? El título es Matria, que es la versión digamos una especie de versión femenina de Patria. Y en general ese es el tono que le da a todo el poemario. Ella nos muestra una visión femenina de muchos aspectos de la vida. Entonces nos da esa versión desde lo femenino, desde lo feminista, podríamos decir también. Ella en los poemas a veces juega con la lengua, a veces mezcla palabras de distintos idiomas, lo hace también en El sol y las otras estrellas. Habla de maternidad, habla de amor, habla de humanidad, habla de muchas cosas. Y no sé, tiene una voz que a mí me parece muy clásica, pero a la vez muy actual. Os la recomiendo. Y también os recomiendo que la escuchéis a ella, porque ya no hablando de voz poética, sino de su voz física, tiene una voz muy bella, que da mucha calma y es una gozada escucharla. Recomendable, como todo lo que he leído de ella. Y no sé, Sara, ¿tú lo que nos traes? Pues os va a sorprender también, porque es otro poemario, es que está desconocida. Increíble. Sí, increíble. No sé, este año estoy leyendo mucha más poesía que en toda mi vida, yo creo. No sé por qué será. No sé por qué será. Este es un poemario que se llama Las ignorancias, de Javier Velaza. Así como os decía que con Diego Roel no, es que a mí este hombre me ha atravesado por completo. O sea, yo ahora mismo en mi top de poemarios del mundo mundial está el de Núria Zapardiel, Punto de pérdida, que ya os hablaremos de él, que es maravilloso. Este hombre y Becker. O sea, es así. Este señor es catedrático en la Universidad de Barcelona de Filología Latina. Tiene un conocimiento de la literatura y en general de todo lo clásico en sentido estricto absolutamente brutal. Y eso se ve en el poemario. Entonces, claro, a nosotras que nos gusta mucho todo lo que es lo antiguo, lo clásico y tal, pero es que tiene no sabría, a mí me resulta muy difícil reseñar poesía, ¿vale? O sea, no soy como Nuria.
me parece muy complicado, ¿no? Pero Es muy complicado. es que es a mí muy no me resulta difícil, fácil para pero lo nada. haces muy bien. Entonces no sé si voy a destrozar, que me perdonen de verdad, porque es que no creo que pueda hacer justicia a lo muchísimo que me gusta este poemario. Fue premio también de poesía en 2025, o sea, pero no sé, él pone como en valor lo cotidiano y habla mucho sobre la eternidad de lo fugaz, que es una idea como muy abstracta, pero me parece que tiene una potencia. Tiene unos poemas, de verdad, hay uno que habla sobre el amor, que a ti te encantaría, y que habla sobre la universalidad del amor, pero a la vez lo particular. Es decir, el amor es un sentimiento muy universal que lleva siendo y existiendo desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Y habla pues eso de esa universalidad, de esa no sé, de ese sentido como homogéneo, ¿no? Del amor, de que todos amamos, de que todos besamos, de que todos queremos, pero al final ese amor es tan único, ¿no? Esa forma de sentir ese amor, e incluso una misma persona puede tener varias parejas a lo largo de su vida y sentir ese amor de una forma tan única. No sé, me parece que lo hace, no sé, de verdad, me ha encantado. Tiene otro también que habla de Lisboa, que se llama Alfado, que es precioso. Y luego también, que eso os gustaría mucho a las dos, es un autor que tiene un dominio del lenguaje y que pone en valor lo que es la lengua, el lenguaje, el significado en muchos de sus poemas, lo que es la palabra. No sé, me parece un auténtico maestro, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Es curioso, pero creo que puede estar en mi top de lecturas siendo poesía. Y me ha gustado muchísimo, no sé, llegó a mí de forma totalmente inesperada, así que agradezco mucho cómo llegó a mí. Lo recomiendo muchísimo, no sé si habéis leído más de este autor, pero estoy abierta a que me recomendéis más poemarios y más cosas de él, porque no sé, me ha gustado Esto muchísimo. es completamente inusitado. Sí, Lo totalmente es. inusitado, me ha gustado muchísimo. También tengo muchas ganas de que te lo leas, creo que te Y encantaría. yo muchas ganas de leerlo. Así Pero que lo estoy tengo ahí, alucinando, ¿eh? os lo dejo, sí, o sea, además yo cuando soy vehemente en mis comentarios es que realmente me ha gustado muchísimo. Bueno, mi siguiente lectura, ya la última que hice de asiático, ¿vale? Por el momento, fue Dorayaki, de Durian Sukegawa, por recomendación de Sara, editado por Chai Editora y traducido por Amalia Sato. Vale, a Sara le gustó muchísimo, a mí no me ha gustado tanto, ahora explico qué cosas sí, qué cosas no y por qué. Entonces, aunque ya lo contó Sara hace poquito, pero bueno, os lo voy a contar también, es la historia de Sentaro, un chico joven, un poco perdido en la vida, que trabaja en una tienda de dorayakis, fabricando y vendiendo dorayakis. Su trabajo no le gusta, lo hace porque tiene una deuda económica, pero también, digamos, moral, hacia la mujer que le dueña del establecimiento. Entonces, esa deuda le ata económica y moralmente a ese trabajo que en realidad no le gusta, con el que no es capaz de conectar. Al mismo tiempo está desconectado en general de su vida, vive un poco por inercia, dejándose llevar, dejándose arrastrar, incapaz de disfrutar de nada, pero tampoco sabiendo buscar una alternativa o buscar el cambio que su vida necesita para empezar a no ser dejarse conducir por la vida. Y de repente un día aparece en la tienda una mujer anciana con las manos muy deformadas que se llama Tokue, que, bueno, resumiendo, le pide trabajo. Él, aunque no lo tiene muy claro porque cree que las manos deformadas de la mujer pueden generar rechazo a la clientela, al final acepta que trabaje con él haciendo el an, que es la pasta de judías con la que se rellenan los dorayakis tradicionalmente. Mucha gente cree, o sea, aquí en Occidente como que pensamos que es chocolate, pero en realidad es an, que es una pasta de judía azuki endulzada. Bueno, pese a este rechazo inicial, al final obviamente Sentaro va a acabar haciendo una relación con Tokue de la que va a aprender muchísimo, no solamente a nivel gastronómico, sino también a un nivel mucho más vital. Gracias a ella va a cambiar o va a empezar a cambiar su forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué me ha gustado de la novela? Pues me gusta mucho cómo trata el tema de la soledad, creo que está muy bien reflejado, y el tema de como ese sentirse perdido en la vida y no saber cómo desatascarse, creo que eso está muy bien explicado. También es la típica relación persona muy mayor con persona más joven, que es bastante bonita como está contada. Y luego me ha encantado cómo trata la gastronomía. A mí me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar y me gusta mucho cocinar para gente. Para mí es como muy importante, es una forma una demostración de amor para mí, ¿no? Cuando cocinas para alguien estás dedicando tiempo y esfuerzo
para otra persona. Entonces creo que transmite muy bien cómo la gastronomía, el cocinar para otros, en realidad es eso, es un acto de dedicación a los demás. Y eso creo que es muy bonito. Aparte introduce muchas palabras de gastronomía japonesa que me parece que está muy bien, como que te introduce mucho en el mundillo. Entonces, ¿qué no me ha gustado tanto? Pues que tiene un poco como ese mensaje que a mí me ha parecido facilón de... Pues de, oh, el mundo es un lugar maravilloso, sonríe y no estés triste, Sí, un poco como porque Mr. hay, en plan, estar atento a los pequeños detalles porque la vida es muy guay si estás atento. Sí, vale, pero no solo eso. Y luego un poco esta especie de mensaje también subyacente de si te esfuerzas lo suficiente lo acabarás consiguiendo y todo pasa por algo. Y como son cosas en las que yo no creo, pues me toca un poco la moral. El rollito de no, todo pasa por algo y estás aquí porque la vida te ha conducido aquí, que es el sitio en el que tienes que estar. Entonces, me ha gustado el estilo narrativo, que es muy japonés, pues eso, muy lírico, muy sutil, muy delicado, muy elegante. Habla mucho del paso del tiempo, de las estaciones, a través de un cerezo que hay justo enfrente de la tienda. Es muy bonito ver cómo introduce esos cambios de tiempo a través del cerezo, la parte de la gastronomía. Pero eso, como que yo he visto un mensaje subyacente muy Mr. Wonderful que, pues, que me ha escamado bastante. Pero bueno, al margen de eso, creo que la novela es recomendable. Si el tipo de mensajes os gustan, pues es que encima, ¿para qué queréis más? Y si no os gusta, pues creo que de todas formas la novela merece la pena porque hay otras cosas que sí que están muy bien. Nosotras siempre diferentes. A mí, yo me he visto la película, no me he leído el libro, me lo tengo que leer. La peli es una pastelería en Tokio, ¿no? Algo así Es una pastelería en Sí. Tokio. Yo me la vi, me gustó. Yo no la he visto. Sin más, o sea, me la vi hace tiempo y me gustó. Yo sí la vi también y me Lloré gustó. un poco, creo. Pero no sé, me quiero leer el libro. Yo creo que el libro a ti, Nuri, sí te gustaría, pero porque tú y yo sí que somos un poco más... Lucy, así como ellas son intensas y yo soy como pragmática a nivel como emocional, yo creo que tú eres como más pragmática en lo que es el sentido de la vida. No sé, como... Sí, o sea, yo no creo que nada esté aquí por nada. Claro, yo soy un poco más Sí, mística en ese punto sentido. Sí lo tengo. Soy más cero presente. mística, cero trascendente. espiritual, cero trascendental. El destino no existe, o sea, para mí, ¿vale? Y con el Que look nadie se ofenda. Slytherin que llevas ahora mismo, es como te está pegando mucho decir El eso. destino no existe, no te pasan las cosas porque sí, porque hay un motivo, todo lo bueno, todo lo malo es porque luego te va a llevar algo buenísimo cuando se abre una puerta, puertas de... ¿Cómo es lo de la ventana y la puerta? Sí, que cuando Sí, se sí. abre una Eso. puerta se cierra... No, cuando se cierra una puerta Te se tira abre una una puerta, es una ventana. ventana. No, para mí no. Entonces, este tipo de mensajes de no, estás sufriendo un montón, pero es porque la vida tiene algo preparado. ¿Qué dices? O sea, dile eso a la gente que está muerta en una cuneta. ¿También le tiene algo preparado a la vida? No. Entonces... Me encanta. O sea, no puedo. Entonces, Es tan pues, divertido nuestras conversaciones cuando nos ponemos en plan místicas, porque es como de repente estamos Nuria y yo en plan místico y de repente llega Lucy en plan un jarro de agua fría, en plan ¡fua! Realidad, morir. Todo es casualidad de la vida, ya está. Yo qué sé. Es Entonces, muy bueno, divertido. ya digo, a mí esa parte de mensaje se me ha hecho un poco bola, un poco de me estás queriendo vender un mensaje, Pero que no hay te estoy gastronomía. comprando, pero hay gastronomía. Entonces, pues esa parte está muy bien. Valorad vosotros qué os interesa, que busquéis en un libro, qué mensajes os O gustan sea, y qué pero te ha no. gustado, ¿no? Sí, o sea, es correcto, tampoco me ha encantado, ¿eh? No, hombre, ya Correcto. sé, ya sé. Pero que está te ha bien, o sea, encantado, es pero- correcto, es un libro que está bien. Claro, yo tiré por la gastronomía, digo, a Lucy le va a gustar, pero no caí en el momento Mr. Wonderful, se me olvidó por completo. O sea, es que no caigo a veces. Pero, o sea, me parece, me alegro de haberlo leído. Ah, bueno, bien. No ha sido una pérdida de tiempo decir... No, Sara. no, para nada. A Nuria yo creo que sí le puede gustar. Sí, porque es que es más mística que yo también. Claro. La vida. Ya, cada vosotros ponderad qué pensáis. Efectivamente. Nuri, ¿tu siguiente lectura? Mi siguiente lectura es poesía, ya las que me quedan son poesía todas. Y ha sido Desiertos de la Luz de Antonio Colinas. Un libro que no recomiendo a Lucía para nada porque tiene un trasfondo tremendamente místico, trascendente, espiritual. No lo leas. La gente va a creer que Te soy vas una a persona cabrear. ahí súper rancia y aséptica. Nada, No. son unos poemas. A mí me ha gustado, no conocía a este autor, lo descubrí por casualidad en la biblioteca. Me ha gustado, no es mi poeta favorito para nada, pero tienen sus poemas un trasfondo así como hacia lo trascendente, ¿no? Escribe mucho sobre la luz, escribe mucho sobre... tiene alguno dedicado como a templos budistas, se mezcla un poco religiones, porque también tiene ahí un fondo cristiano, un fondo budista, un fondo, no sé, como un poco de todo. Pero sobre todo pues habla mucho de lo trascendente en la vida, de lo trascendente en el amor, en el ir más allá, tal vez. Y bueno, pues sí, me ha gustado. Como os digo, tampoco es que sea mi poemario favorito, pero ha estado bien. Y a ti te gustaría. A mí. Tiene algún poema que sí que me ha gustado mucho y que me he copiado fragmentos. Tenía uno sobre como
como un pastor, no sé, que era muy bonito. Te habla mucho de la naturaleza también, esa parte me ha gustado. Y nada, eso es, no tengo mucho más que decir. ¿Tú, Sara? Pues yo me leí Murió la dulce paloma de Bárbara Pym. Yo tenía muchísimas ganas de estrenarme con esta autora y la verdad es que este libro no lo conocía de ella. Yo tampoco, me llama la atención porque ahora nos confirmas. En mi mente es como una mujer que habla mucho del intimismo. Sí, es que yo creo que os gustaría mucho a las dos este libro. Ella de hecho decía de esta novela que era su novela más perfecta. Entonces, bueno, es una novela que os diría que si os habéis leído Amor de Elizabeth von Arnim y os ha gustado, es muy probable que esta novela os guste. Dentro de que es mucho más emocional Amor de Elizabeth von Arnim que Murió la dulce paloma. En esta novela conocemos a Leonora, que es una mujer madura. Se ambienta en la Inglaterra. Yo al principio cuando empecé a leerla pensaba que era como una anterior en el tiempo, pero luego te das cuenta de que es, no sé, años 60 por ahí, ¿vale? Y es una mujer que, bueno, pues es soltera, no está casada, es una mujer muy carismática que siempre ha recibido muchas atenciones por parte del género masculino y en general la gente es como que siempre la ha tenido como muy en cuenta, es una mujer además con dinero y entonces empieza la novela en una casa de subastas, ella está en una casa de subastas y conoce a dos anticuarios que son, es el tío y sobrino. Entonces se establece una relación entre los tres un tanto peculiar porque tanto el tío como el sobrino le dan como atenciones, no sé si decir románticas, pero bueno, sí. Entonces ella es como que se siente muy adulada, muy halagada, tal, pero claro, ella está en un momento de su vida en que esas atenciones que recibía antes ya no son las que eran, ella empieza a envejecer, ya no es el foco como era antes, ¿no? Entonces vemos como ella, que en un principio por edad tendría que tener como más interés en el tío, en realidad a ella quien le gusta es James, que es el joven, ¿no? Y entonces pues empieza como a quedar con él, entonces se forma ahí como una especie de triángulo extraño, vas conociendo a los personajes, ella es un personaje un poco como cargante a veces, porque es como que ella, en ese sentido me recordaba, ¿cómo se llamaba la de amor? ¿Elizabeth o...? Yo creo que era Elizabeth. Elizabeth. Sí, Elizabeth es la protagonista. Eso no querer... O era Catherine. O Catherine o algo sí, no, así. Elizabeth era de... La despiación, no sé. Bueno, Sí, la Catherine protagonista de Mills. amor es como que no quiere envejecer, no quiere como asumir que, pues hijo, la edad, que no hay nada como envejecer con dignidad, ¿no? Es muy curioso porque ella, y esto me parece como súper simbólico a lo largo de toda la novela, está enamorada del arte victoriano y sobre todo de las artes decorativas victorianas. Pero a ella le gusta que no tengan, o sea, sin mácula, o sea, que estén intactas, que es un poco como su propia, lo que ella querría en ella, ¿no? Le gusta como la antigüedad, pero que no parezca antiguo, pues como si fuera. Entonces, es un libro que está cargado como de simbolismo. Si os gusta el arte, os va a encantar. A mí es un libro que me recordaba un poco esto que hacemos a veces de libros que nos evocan obras de arte o tal. Pues este libro, en lugar de ser una pintura, para mí es un netsuke. Los netsuke son unas piezas que se utilizaban en los trajes tradicionales japoneses, los kimonos, y entonces cuando los hombres llevaban el kimono, como no tenían bolsillos, a las fajas se les quedaban como colgando, ponían como unas bolsitas para poder cerrarlas, utilizaban los netsukes, que son figuras así como muy chiquititas. Solían ser de marfil, pero las hay de otros materiales, en plan de hueso, de asta, pues, y son como cosas como muy delicadas, como muy coquetas, como muy recogiditas, y a mí este libro es como que me evocaba mucho esa figura, ¿no? Aparte que en algún momento yo creo que la mencionan, ¿no? Porque es todo el tema del coleccionismo, del arte, ella se mueve como en un entorno como un poco elitista, entonces si os gustan esas cosas os gustará. Luego tiene personajes secundarios porque al final la trama principal es Leonora, pero James tiene como una subtrama por ahí, tiene cosas muy interesantes. El personaje de James es muy bueno, aparecen como muchísimos personajes alrededor y dentro de que no es una historia quizá a nivel de ritmo como la de amor, que la de amor es como más rítmica, esta es como más pausada, a mí yo la he disfrutado muchísimo. Sí que creo que si os gusta amor os puede gustar,
pero si os gustan, no os gustan las historias no pausadas, pero que sean un poquito más lentas, a lo mejor sí que puede haber en algún momento que digáis, me falta un poquito de ritmo. El personaje de ella, aunque en ocasiones es odioso, creo que es muy humano. Y creo que a mí, lo que comentábamos antes, este tipo de historias que hablan de una mujer con una edad ya madura, tal, creo que es una figura de la literatura que no siempre se ha tratado, o que por lo menos hasta ahora no estaba en los libros de moda, ¿no? Es como que siempre el máximo son los 35 o los 30 incluso, y el resto es como... Y a mí es como que me agrada, ¿no? Ver ese tipo de historias. Creo que os gustaría a las Tengo dos. curiosidad. Sí. Yo quiero seguir con esta autora porque es cierto que me parece como muy... El ritmo que tiene, no sé, es como el mar en calma, ¿sabes? Leer a esta autora. No es una cosa ahí que... Pero me parece que profundiza mucho en ciertos aspectos, es como muy intimista, y a mí me ha gustado mucho. Yo ahora se lo he dejado a mi madre, que le está gustando mucho, aunque dice que no soporta a la protagonista. Pero no sé, y yo creo que a vosotras os gustaría. Yo creo que si os gustó Amor, esta os puede gustar. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Yo creo que os gustaría, y escribe muy bien esta mujer. Yo seguiré Tengo con curiosidad ella. con ella bastante. Sí, es que el famoso es... que es Cuarteto de Invierno Cuarteto de otoño. Iba a decir de otoño, pero igual es de invierno. No, sé, yo creo que es cuarteto otoño, de algo. es otoño, yo creo. Y ese me llama muchísimo la atención. Pero es que cuando vi este... Tiene un nombre curioso. No, murió la dulce paloma. es por Me gusta un el verso... Ay, Dios mío. De Yeats... ¿De Kids a lo mejor o de Yeats? De Yeats, yo creo. A ver. Bueno, a ver si viene, no sé. Verso. Que pongo verso. Un verso. He puesto verso. Es por un verso de... pero no viene. No viene, ¿no? No. Además se apellida Leonora Eire. No sé, es que ahora mismo no caigo. Si en algún momento os lo pondremos por aquí si recuerdo, porque no quiero decir el poeta, pero vamos. Y luego tiene como su sentido, ¿no? Todo. A mí me ha gustado mucho. Luego además, claro, el mundo del arte que a nosotras nos gusta, en este sentido es más como de anticuario, de coleccionismo y tal, a mí me ha parecido muy interesante. Y luego... no sé, ese contraste, lo antiguo, lo nuevo, lo viejo, lo joven, tal, que está como muy hilado, me parece que está muy bien hecho. Así que yo sí que la recomendaría. No sé si lo habéis leído, qué os ha parecido, si habéis leído a esta autora, sí que me interesaría saber, pues no sé, qué más libros recomendáis, ¿no? Porque a mí me pica mucho la curiosidad seguir con ella y no sé, me ha sorprendido porque ya os digo que yo este libro no lo conocía de ella. Sí, yo tampoco. Así que nada, recomendable. Vale, en realidad pensábamos seguir grabando este vídeo y avanzar más y llegar hasta mayo, pero creemos que se nos va a quedar un poco largo porque nos hemos enrollado un poquito con algunos de los libros, Sí, un poquito. y queda uno con el que al menos creo que vamos a poder enrollarnos un poco. Así que hemos decidido parar aquí, esto ha sido marzo y abril, dejamos mayo para el siguiente vídeo. Efectivamente, y nada, contadnos qué habéis leído, si habéis leído de los que hemos hablado, si os han gustado, si no, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas.